agradezco mucho la invitación a esta charla, porque a mí la contribución que yo quisiera hacer es a ustedes como profesionales y como autoridades que manejan el mundo animal o que están relacionados con el mundo animal. Yo quiero darles herramientas para que ustedes puedan argumentar, porque muchas veces el ciudadano común nos da razones o motivos para realizar ciertas cosas y nos vemos limitados a la hora de explicar el porqué de las medidas que muchas veces tenemos que tomar. Entonces yo quiero ayudar un poquito en eso. A mí me gustan las charlas interactivas, así que por favor siéntanse libres en cualquier momento de preguntar o de opinar. Y lo único que les voy a pedir es que mientras no tengan la palabra, por favor mantengan silenciados sus teléfonos. Bueno, el contenido está aquí, no lo voy a relatar entero, ya la presentación la van a tener ustedes para leerla tranquilamente. Pero la idea es que al terminar esta charla ustedes tengan un mayor conocimiento de lo que es el trato apropiado hacia los animales de compañía, la comprensión de su lenguaje corporal básico, cuáles son las herramientas que podemos utilizar para mejorar no solo el vínculo de individuo animal a individuo persona, sino también como individuos dentro de una comunidad. Y muy brevemente voy a tocar algo acerca de enfermedades zoonóticas. Mientras vemos estas fotos, ¿hay alguna persona aquí que después de todo lo que hemos estado hablando en estos días se atrevería a darme una breve definición de bienestar animal? ¿Nadie? Bueno, voy a seguir yo. Pero sí quería mostrar animales en distintas situaciones, ¿no? Y que pudiéramos pensar un poquito cada uno de forma personal a qué le llamamos bienestar animal. Licen, tal vez, doctora, puede Sí. ser alusivo a los derechos de los animales, ¿no? De tener protección, alimentación, bueno, seguridad, de tener un lugar donde residir, donde descansar, tal vez las básicas. Sí, bien, gracias. Eso es. Y ahora vamos a ampliar un poquito más, ¿vale? Bueno, el bienestar animal es algo muy difícil de definir, porque tiene muchos enfoques diferentes. Puede tener enfoques científicos, todos conocemos el debate, por ejemplo, del uso de animales de laboratorio, o no, o sí, o cómo hay que tratarlos y demás. Connotaciones económicas, que son obvias, religiosas y sociales. Todos hemos escuchado también que los hindús no comen vaca, que los judíos no comen, sí, los judíos o los musulmanes no comen cerdo. Culturales, en nuestro país es normal en algunas prácticas religiosas y culturales, por ejemplo, utilizar animales para sacrificio, ¿no? Incluso puede tener el bienestar animal connotaciones políticas. Entonces, yo he querido hacer una comparación aquí de conceptos. Si uno mira en el diccionario normal, cualquier diccionario, Google, Wikipedia, donde queramos, encontramos distintas definiciones de bienestar, pero todas coinciden en una cosa. Todas hablan de persona humana, es decir, el bienestar en los diccionarios donde todos estudiamos desde chiquititos, no contempla que el bienestar sea un requisito de los animales también. Y todo tiene connotaciones positivas, ¿no? Sentimiento de satisfacción, tranquilidad, etcétera, etcétera. El concepto de bienestar animal por el que nos regimos todos, las leyes, los veterinarios, los propietarios, los productores en granjas, está definido por la OIE, que es el equivalente, ya lo han explicado otros de mis compañeros, es el equivalente a la Organización Mundial de la Salud, pero en animales. Y el concepto de bienestar animal de la OIE nos habla de que es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere. Esa es su definición. Pero claro, este concepto se queda un poco ambiguo. Entonces la OIE lo amplía un poco
Y mientras les leo algunas de las características que están ahí, quisiera que se centren o presten atención a la foto del centro y hagamos un ejercicio de imaginación. Y pensemos que la cadena de este perrito que se ve, no, espero que todos vean bien la foto, vamos a imaginarnos por un momento que esa cadena no está ahí. Entonces, si yo les pregunto si este animal está sano, cómodo, bien alimentado, si no padece sensaciones desagradables y es capaz de expresar comportamientos importantes para él, si vemos la foto sin la cadena, todos diríamos que sí. Sin embargo, al poner la cadena ya nos sugiere, por lo menos, que no es capaz de expresar comportamientos libremente, ¿no? Entonces, este concepto de bienestar animal, en casa pueden hacer el mismo ejercicio con las otras dos fotos, también, a mi modo de ver, se sigue quedando limitado, porque, porque si vemos, todas estas prácticas en las fotos son legales y están incluidas dentro del bienestar animal. Sin embargo, no siempre se cumple la regla, ¿no? A ver si pasa la... ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque a partir de estas definiciones es de donde se deduce toda la legislación animal a nivel mundial. Y aquí tenemos que dejar de compararnos los bolivianos y pensar si nuestras leyes son mejores o peores, porque realmente la legislación animal tiene pocos matices entre unos países y otros. Entonces, el problema no es la legislación o la falta de ella, sino cómo se aplica, mejor dicho, cómo no se aplica. Entonces, vamos a resumir diciendo, o complementar también, diciendo que para la OIE todavía el bienestar animal requiere refugio y nutrición. El refugio no es simplemente un lugar donde descansar o donde guarecerse, es también un sitio donde uno puede llegar y no ser molestado. Voy a poner como ejemplo las personas que duermen con su perrito, por ejemplo. Y no es que esté mal dormir con el perrito si a uno le gusta, pero ese perrito siempre va a estar condicionado por la presencia de otro ser o de otra persona. Es importante que ellos tengan un espacio propio y que ellos sepan que ese es su espacio, que luego puedan ir ahí a voluntad, si deciden estar ahí bien y si no también, pero que ellos tengan también la libertad de si quieren retirarse del sitio y que nadie los moleste, ¿no? Un espacio individual. Y la nutrición, aquí quiero remarcar que nutrición no es lo mismo que alimentación. Es fácil para nosotros cuando vemos un perro flaco, desnutrido, con el rabo entre las piernas, pensar que está sufriendo y que es maltratado. Sin embargo, cuando vemos un gato como el de la foto de la derecha, o cuando vemos un perro gordo, incluso muchos propietarios piensan que eso es un signo de salud y que es correcto, ¿no? Sin embargo, podemos ver claramente que este gato no puede realizar ni movimientos propios de su especie y, lógicamente, tampoco se ve en un estado de salud. Un manejo adecuado. Manejo se refiere a las necesidades que tiene cada especie. No es lo mismo manejar una vaca que manejar un perro, que manejar un ave. Entonces, tenemos que ser conscientes si queremos aproximarnos a los animales, qué necesidades tiene cada especie. Un entorno estimulante y seguro. El entorno debe ser variable, debe permitir interacción social y debe ser supervisado. El pensar que porque tengo un patio grande puedo tener un perro o 3 o 4, tiene que dejar de ser un criterio para adoptar un animal, porque los animales no pueden estar encerrados en el mismo sitio, necesitan estímulos diferentes, necesitan relacionarse y necesitan hacerlo con supervisión de un responsable, ¿no? Por ejemplo, uno piensa, lo vemos mucho en nuestras ciudades aquí en Bolivia, que yo puedo soltar mi perro que salga a la calle y que se entretenga. Pero si yo no lo superviso, puede, por ejemplo, aprender a ladrar a las motos, a las bicicletas y provocar un accidente. Entonces, no es suficiente que mi perro tenga esparcimiento, sino que yo también tengo que estar pendiente. Paso a la siguiente. Cuidados veterinarios apropiados.
También tenemos que enseñar a la población el concepto de veterinario. El concepto de veterinario es el equivalente de la gasolina a un coche, ¿no? A un auto. Nosotros nunca nos compraríamos un auto pensando que ya no vamos a tener que gastar en nada más. Cuando compramos un auto sabemos que de vez en cuando lo vamos a tener que llevar al mecánico, aunque sea para mantenimiento, aunque no se rompa, y que va a suponer un gasto en gasolina. Entonces tenemos que empezar a concienciar a la gente que si decide tener un animal, eso va a incluir unos gastos, un tiempo y un esfuerzo, que no es una maceta móvil en el jardín a la que le pones agua y abono y crece sola, sino que necesitamos dedicarle tiempo e interactuar con él. Y el último requisito según la OIE, habla de la manipulación correcta y del sacrificio o matanza de manera humanitaria. No voy a entrar mucho por ahí, les dejo una fotito para que cada uno piense. ¿Cómo medimos estos parámetros? Pues aquí tenemos una tablita que habla de los pollos de granja. Simplemente aquí quiero remarcar que, por ejemplo, para valorar en pollos de granja si están bien alimentados, las reglas de bienestar animal te dicen que la valoración solo se puede hacer en el matadero, que es imposible hacerlo antes. Entonces, este animal, si llega flaco al matadero, nadie se ha dado cuenta antes de eso y no sabemos si ha estado pasando hambre por competición con los otros animales, etc. Nos dicen que un parámetro de buena salud es que no tengan heridas, que tengan el plumaje bueno, que se vean saludables, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para valorar el comportamiento adecuado del animal, nos dicen que no existen desarrolladas medidas, pero que, por ejemplo, tenemos un test que consiste en ver a qué distancia se asusta el animal cuando aparece un humano, a qué distancia se va. Y según eso podemos saber si el tratamiento con el animal está siendo correcto o no. Como ven, todo esto es siempre muy subjetivo y siempre va desde el punto de vista del humano, no del animal. Entonces, como todo esto se queda un poco corto, la OIE lo amplía y se agarra de las 5 libertades que establece el Comité de Bienestar Animal en las granjas. Estas 5 libertades nos dicen que un animal se encuentra en estado de bienestar cuando no tiene hambre, sed ni desnutrición, cuando no tiene temor, cuando no tiene molestias físicas o dolor y cuando puede manifestar un comportamiento natural para su especie. Igual les pido que hagan el mismo ejercicio con la foto de al lado, que me digan si consideran, bueno, que piensen cada uno, si consideran que estos requisitos se cumplen en las condiciones a las que sometemos los animales diariamente, ¿no? Y les pregunto, ¿es suficiente para tener una vida plena el simple hecho de estar libre de molestias? Entonces, se ve la necesidad de definir mejor estas cosas, ¿no? Y ahí entran los científicos, más por una presión social, porque el consumidor o el propietario empieza a preocuparse cada vez más y a ser más consciente de qué es lo que come, qué origen tiene, cómo se ha producido o cómo realmente, por ejemplo, tener una mascota. Bien, ¿no? Que se encuentre bien en todos los sentidos. Entonces, desde el punto de vista científico, tenemos varios enfoques. Uno son los sentimientos, desde el punto de vista de los sentimientos del animal, que eso antes no se contemplaba. Todos los conceptos que hemos estado viendo antes simplemente iban por el lado de la fisiología, fisionomía y biología del animal. No hemos contemplado todavía sus capacidades cognitivas, pero se ve la necesidad. Y el tercer concepto es el de la naturaleza propia del animal. Este animal, a lo que se refiere es a contemplar al animal desde su perspectiva de origen. Esta especie, cómo vive en la naturaleza y cómo puedo yo adaptar mi medio lo más parecido posible al lugar de donde viene ese animal, ¿no? Para poder proporcionarle todo lo que él necesita.
Todos estos enfoques, voy a volver un poquito para atrás, deberíamos intentar en el futuro llegar a integrarlos, porque ahora mismo es difícil, hay a veces choques, porque por ejemplo, si nos ponemos a plantearnos que a cuidar los sentimientos y las emociones de la foto de las gallinas que teníamos antes, no podríamos no podríamos centrarnos en ellos, ¿no? No podríamos valorar uno por uno los sentimientos de ese animal. Entonces, no siempre es fácil integrarlos todos, pero los seres humanos deberíamos caminar hacia ello. Quiero hablar de algunos otros conceptos que son importantes para entender la relación de los humanos y de las personas. El primero es la domesticación. Me parece importante porque tenemos que saber desde cuándo los animales se relacionan con nosotros y por qué. Y el primer animal que fue domesticado, que se tiene registro, fue el perro. Esto ha ocurrido 12.000 años antes de Cristo, por lo menos, que sepamos. Y aquí quiero remarcar que si llevamos 14.000 años domesticando perros, hemos hecho mucho por su fisionomía, hemos cambiado muchísimo su genética, pero sin embargo nuestra forma de relacionarnos con ellos y de comprendernos, de comunicarnos con ellos, ha cambiado muy poco. Esta asociación fue una asociación mutualista, no fue el hombre el que agarró al perro y lo cambió, sino que los lobos se acercaban a los grupos de humanos en busca de restos de comida, en busca del calor del fuego, a lo mejor de las comunidades, y a cambio el ser humano recibía protección, recibía aviso de los peligros y también recibía calor y compañía, ¿no? Entonces, esto viene de muy antiguo. Luego tienen aquí datos de las distintas especies y quiero remarcar los caballos porque con los caballos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Desde hace 3.000 años, vamos a decir que llevamos 5.000 años domesticando caballos y hemos creado caballos rápidos, veloces, fuertes, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestra forma de relacionarnos con ellos muchas veces sigue siendo bien primitiva. Por suerte todo esto está cambiando, ¿no? Pero tenemos que trabajar mucho para conseguir buenos resultados. Otro concepto importante que quería poner aquí es el de zootecnia. La zootecnia es la cría y explotación de los animales con fines lucrativos. Nos dicen que la zootecnia hace todo esto respetando el medio ambiente y cuidando la salud de los consumidores. Esto de aquí lo dejo yo al criterio de cada uno, pero sí quiero hacer un inciso en esta palabra, explotación. Si equiparamos esta palabra a términos humanos, explotación nos refiere a esclavitud y maltrato. Sin embargo, para nosotros el término explotación animal es muy normal. Lo tenemos muy normalizado. Otro concepto es el antropomorfismo. Antros viene de hombre y morfismo, forma. El antropomorfismo es darle cualidades humanas a algo que no sea humano, un animal o un objeto. Entonces, antiguamente, en los principios de la etología, el antropomorfismo era algo categóricamente castigado, ¿no? Estaba prohibido y no debía de existir en los animales. Sin embargo, a partir de la etología moderna, nacen dos argumentos. Uno es el argumento puramente empático, que es el que dice, por ejemplo, que yo tengo que ponerle una chompita a mi perro porque yo tengo frío, independientemente de que mi perro tenga un pelaje que está preparado para eso. Hay excepciones, hay razas que sí pueden necesitarlo o a lo mejor condiciones climáticas extremas, ¿no? Pero en condiciones normales un perro es capaz de regular su temperatura, cualquier animal con pelo. O, por ejemplo, otro ejemplo de argumento empático es yo baño a mi perro y le pongo perfume porque a mí me gusta oler bien, ¿no? Aunque yo no sepa que mi perro tiene millones de receptores olfativos más que yo y que ponerle, aunque sea un poquito de perfume, es el equivalente a yo meterme dentro de la botella de perfume. Y luego viene el argumento cognitivo evolutivo. Este argumento de lo que nos habla es
del punto de vista más empático, pero perdón un momentito. Ese cuaderno grande. ¿Con esto? Perdón. Bueno, el argumento cognitivo evolutivo no deja de ser empático, pero es una empatía desde el punto de vista del animal, ¿no? Yo quiero tener un perro limpio y si, por ejemplo, mi perro es el de la foto de la derecha y yo vivo en una casa, en un departamento, yo voy a entender que mi perro necesita esparcimiento y que en su especie una forma de jugar y entretenerse puede ser meterse en un charco lleno de barro y ponerse como un chocolate. Y aunque yo necesite bañarlo y limpiarlo, lo voy a hacer, pero respetando su esencia de perro. Lo mismo pasa con la etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Sería el equivalente a la antropología en humanos. La etología, como todas las ciencias, va evolucionando. Entonces, en su principio, simplemente estudiaba patrones de comportamiento en colectivos y en especies. Es decir, este es un rumiante, tiene que comer tantas horas, necesita descansar, el comportamiento materno se realiza de X manera. Era más enfocado a patrones. La etología cognitiva, que es la evolución de la etología, empieza a considerar conceptos como sentimientos, emociones y otro tipo de capacidad de aprendizaje que no es puramente reflejo-respuesta, ¿no? O estímulo-respuesta. Por eso he puesto la fotito de la izquierda con la salivita, porque entendemos todos, conocemos todos, creo, el ejercicio de la campanita de Pavlov, que cuando el perro escucha la campanita empieza a salivar porque ya sabe que viene comida. Pues simplemente a eso se limitaba la etología, ¿no? A las respuestas simples de los animales. Se creía que eran patrones establecidos, que claro que lo son, pero hay mucho más. Entonces, después de todas estas consideraciones, me gustaría que cada uno se plantee su propio concepto de bienestar animal. Y aquí abajo les he dejado el link que ya ayer mi compañero también les compartió. Es donde se habla de todas estas cosas. El código terrestre es porque regula el bienestar animal en los animales que viven en la Tierra, pero también existe un código acuático. En la página pueden buscarlo todo y ampliar más. Entonces, vamos a hablar del concepto de maltrato. Maltrato, curiosamente, esta definición no tiene diferencia para personas y animales. En cualquier diccionario van a ver que los animales también pueden incluirse, al contrario que en el concepto de bienestar. El maltrato es un comportamiento violento que causa daño físico o moral. Y en los animales tenemos dos aproximaciones. Una fisiológica, que habla de que un animal está bien en cuanto su salud y su integridad física estén bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudios de bienestar animal que hay para las granjas han estudiado qué espacio necesita este ternerito, el espacio justo que necesita para alimentarse y seguir creciendo, ¿no? Un poquito menos de ese espacio le provocaría estrés, entonces deja de crecer y deja de engordar. Como no es productivo, no nos interesa. Pero si le das mucho más espacio y le damos la oportunidad, por ejemplo, de interactuar con otros terneros, estaría quemando calorías extra y seguramente tampoco engordaría. Así que han calculado justo la medida que él necesita para no dejar de engordar. Y podemos hablar aquí, en estas fotos, también de salud mental, ¿no? Estos terneros nunca van a ser capaces de relacionarse con su madre y de desarrollar patrones que son propios de su especie. Sin embargo, vuelvo a repetir, todas estas prácticas en nuestros tiempos están consideradas como aceptables dentro de la legislación y dentro de los conceptos de bienestar animal. ¿Cómo medimos, cómo valoramos el sufrimiento en un animal? Hay varios patrones, pero uno muy importante es el estrés. ¿Qué es el estrés? La alteración de un equilibrio u homeostasis del animal con pérdida de bienestar. El estrés tiene tres etapas. La primera es la etapa de alerta.
que es donde hay respuestas. Se activan la adrenalina y el cortisol, se activa una respuesta fisiológica que prepara al animal para huir. Y aquí quiero remarcar el punto de que todos los animales de todas las especies, el primer recurso que tienen cuando sufren molestias, cuando tienen algún estímulo aversivo, su primera respuesta siempre es escapar. Los animales no buscan conflicto, ¿no? Y ya cuando se encuentran en una situación en la que no pueden escapar, en la que no pueden evitar el conflicto, entonces recién aparece la agresión. Así que cuando hablamos de animales peligrosos, tenemos que pararnos a pensar si estos animales son realmente peligrosos o si la circunstancia a la que están sometidos es impropia y por eso están en peligro. Luego viene la etapa de resistencia, o de adaptación también se llama, que es cuando todo se vuelve a la normalidad, empiezan a bajar las hormonas, baja la frecuencia cardíaca, todo vuelve. Pero si eso no ocurre, llegamos a la tercera etapa, que es la etapa de agotamiento, ya cuando el organismo no ha consumido todos sus recursos escapando o defendiéndose, y eso puede llegar incluso al shock y la muerte, ¿no? ¿Cómo podemos evitar el sufrimiento de un animal? Pues la respuesta es simple, es conociendo el comportamiento propio de cada especie. Es muy difícil, ni siquiera los veterinarios y los biólogos conocemos el comportamiento de todas las especies. Pero si sabemos generalidades, podemos tener pistas y podemos saber cómo comportarnos correctamente con cada uno de ellos. Entonces aquí les voy a hacer una comparación entre carnívoros y herbívoros, que a mí, por lo menos cuando era estudiante, me sirvió mucho para entender todas estas cosas. Los carnívoros son seres altriciales. Altricial es lo contrario de precocial, que lo tenemos aquí en la lista de herbívoros. Precocial viene de precoz rápido, ¿no? Anticipado. Los herbívoros son animales que en muy pocas horas tienen que ser capaces, después del parto, de levantarse y salir corriendo detrás de su madre. Entonces necesitan aprender muy pronto. No pueden quedarse como los carnívoros meses en una cueva, porque si aparece un depredador, necesitan poder escapar. Entonces el sistema nervioso de los herbívoros es de desarrollo muy rápido. Los herbívoros aprenden algo y no lo olvidan jamás, porque si aprendieron a escaparse de un león, ya saben cómo es la experiencia, ¿no? No pueden repetir la experiencia a ver si aprenden, porque si no, serán el alimento de alguien. En cambio, los seres altriciales, que estamos incluidos los humanos, somos de lento aprendizaje, lento desarrollo del sistema nervioso central, somos dependientes de nuestra madre durante mucho tiempo, los humanos a veces hasta 40 años, y tardamos más. Los carnívoros tienen alimentación en corto tiempo. Ellos cazan, comen y luego se van a jugar, a descansar, a hacer otras cosas. En cambio, los herbívoros pasan la mayor parte del día comiendo. Necesitan comer durante muchas horas para tener estabilidad mental también. Un caballo puede comer 16 horas al día. Los carnívoros, también en este lado voy a incluir a los omnívoros, pueden ser seres solitarios o pueden ser seres sociales. En cambio, los herbívoros son netamente sociales y dependen de un grupo o de una manada, porque es el grupo lo que les da seguridad. Los carnívoros tienen la fisionomía preparada para el ataque, tienen garras, tienen colmillos, tienen venenos, tienen cosas que les ayudan a inmovilizar a su presa, además de forma rápida. En cambio, los herbívoros tienen la fisonomía preparada para huir. Los caballos tienen patas largas para salir corriendo lo más rápido que se pueda, ¿no? Los carnívoros son depredadores y los herbívoros son presas. Esto también va a condicionar su comportamiento, ¿no? Un carnívoro va a ir con otra seguridad por la vida que un herbívoro que cuando escuche un ruidito va a salir corriendo metros y metros hasta que se dé cuenta que solo era una paloma que estaba volando. Pero primero escapa y luego piensa. Todas las respuestas de cómo debería ser un animal están en la naturaleza. Entonces, cuando tengan alguna duda, miren cómo sería el comportamiento de ese animal estando en su medio natural. Y aquí, igual quiero que se planteen, porque nosotros diferenciamos
una mascota de un animal de producción y de un animal silvestre, ¿no? Y a veces tenemos confundidos los conceptos. En mi opinión, todos los animales son animales y les damos distintos usos, pero el respeto tiene que ir dirigido a conservar a ese animal en condiciones lo más parecidas a lo que su naturaleza requiere.